Bueno, pues muy buenos días, una disculpa por lo atropellado del inicio y por el retraso, ¿no? Una gran disculpa. Yo les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del CECHIMEX, tenemos un grupo de actividades en lo que falta del semestre, va a estar la próxima semana Arturo Lopeza, el señor Jim Lee de la Embajada de China en México, el consejero político, y al final o a mediados de noviembre vamos a estar presentando un libro que está, ojalá que el día de hoy salga de imprenta, sobre o de esta red académica de América Latina y el Caribe sobre China. Yo los invito mucho a todos los aquí presentes, así lo estamos haciendo, van a recibir informes de internet al respecto. Está abierta la convocatoria para participar con ponencias en esta red académica. Nos permitimos por ahí darles algunos trípticos. Ojalá que pudieran participar con una propuesta, ya sea individual o de paneles. La intención es hacer un gran evento sobre el tema de América Latina, China, en 4 ejes temáticos. Ojalá que pudieran participar. La convocatoria está abierta hasta el 4 de enero del próximo año. No lo hagan para variar como nos encanta, la mayoría el 3 en la noche. Ojalá que se pueda hacer el 2 por la mañana. Pero de nuevo les agradeceríamos mucho si pudieran difundir este esfuerzo, y particularmente en temas como migración, etcétera. Yo creo que hay mucho más que hacer. Hay un par de queridas comunes como Irmina que son luchadoras y creyentes en el tema, y ojalá que se integren algo más, ¿no? El día de hoy pues, estamos muy contentos de que Mónica nos acompañe sobre un tema que nos parece muy relevante. En un par de ocasiones lo hemos buscado fomentar el tema de las comunidades chinas en México, en América Latina, diferencias, etnias, registros legales, informales. Estuvieron acá, me acuerdo, la gente ahí de esta agrupación, asociación empresarial de Pito, ¿no? Los Marco Polo. Entonces, bueno, muy contento de que nos acompañe Mónica, quien ha trabajado desde hace mucho tiempo, ya nos contará sobre el tema de las comunidades, integración, diferencias en México. Y yo les recuerdo, Mónica es candidata a doctora en ciencias antropológicas en la UAM en Iztapalapa, tiene una maestría por parte del Colegio de México y cuenta con un grupo de publicaciones sobre el tema, y además es una promotora del tema en medios sociales, con diversos seminarios y eventos que ha venido organizando en los últimos años. Por ahí nos comentará de algunos próximos eventos. Entonces, en fin, muy contenta de que nos acompañe Mónica. Y te recuerdo, la intención es tener una presentación de media hora, 45 minutos, para tener un intercambio con ustedes. Muy agradecido por tu tiempo. Gracias, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Sé que en las mañanas todos tenemos actividades y cosas que hacer, entonces me da de verdad muchísimo gusto. Es la primera vez que estoy en estas actividades de CECHIMEX y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Esto es de lo que les voy a platicar. Les voy a hablar un poco de los antecedentes de mi trabajo en relación a los temas de los chinos migrantes. Voy a hablar también de las comunidades chinas en el siglo XX, en el siglo XXI, lo que llamamos el siglo XXI. Y quiero presentarles muy brevemente 2 casos etnográficos de comunidades chinas que tienen que ver con el proyecto doctoral que estoy ahora terminando de redactar. Pero quisiera empezar por platicarles cuál es el antecedente o por qué me interesa en el tema de los chinos migrantes. Yo soy hija de papá chino y mamá mexicana. Papá chino con una historia muy peculiar porque mi familia fue de las familias expulsadas en los años 30. Entonces mi papá tiene una historia ahí de un poco de no saber a dónde pertenecía, ¿no? Él nació en Hong Kong, vino a México en el 60, pero todos sus documentos migratorios dicen que es mexicano porque él, para poder venir, utilizó los papeles de un hermano mayor fallecido en China.
Entonces, cuando mi papá festeja su cumpleaños el 20 de noviembre, aunque él nació el 8 de julio, porque el 20 de noviembre es, digamos, es cuando él regresa a México, es cuando el avión que los trae llega, y él decide que esa es su fecha de cumpleaños y decide que vuelve a nacer. Entonces, digamos, mi historia familiar es muy peculiar porque cuando me preguntan, ¿eres descendiente de chinos de qué generación? Un poco no sé bien, porque mi papá al final es de sangre mexicana, de mamá mexicana, crecido en China, él llega a México cuando tiene ya más de 30 años, es decir, llega totalmente un adulto formado. Y bueno, pues tenemos una historia familiar muy peculiar y de ahí me viene el interés de los chinos migrantes, ¿no? Tiene que ver con mi propia historia de vida y con mi propia autobiografía, el interés de entender sobre todo la historia de vida de mi papá, ¿no? Por qué mi papá se comporta y por qué mi familia china hace lo que me tocó verlos hacer de niña y por qué estas redes de migración a través de las fronteras. Entonces, mi primer acercamiento fue con la literatura sobre chinos en México, fue en la licenciatura, una licenciatura en Antropología Social en la UAM, en un texto que se llama Más allá de las fronteras, los chinos en la Ciudad de México, que es un texto de 2001, en donde las preguntas que guiaban mi investigación es cómo se construyen comunidades transnacionales en el caso de la comunidad china del Distrito Federal y cuáles son las diferencias o cómo se construye comunidad, los procesos de inclusión y exclusión dentro de las propias comunidades, que era algo que yo veía en aquel momento muy latente. Mi familia son de origen cantonés y yo veía desde el idioma con los chinos, por ejemplo, cuando interactuábamos con los chinos de la embajada, que era otro tipo de interacción, otro tipo de lengua que me llamaba la atención y fue mi primer, digamos, acercamiento exploratorio a lo que estaba ocurriendo con las comunidades chinas. En este proceso lo que hice fue irme a vivir con familias chinas, sobre todo con la gente que me resultaba cercana, amigos de mis papás o que pertenecían a sus propias redes. Entonces lo que hice fue mudarme 2 meses a lo largo de un año con diferentes familias para tratar de entender cómo vivían la ciudad y cómo se construía comunidad. Entonces en aquel momento me sorprendía mucho, por ejemplo, nos íbamos a jugar mahjong los sábados a casa de una familia por allá por Villacuapa y de repente llegaban todos los chinos y la única que no hablaba chino era yo y entonces quedaba un poco relegada y excluida, ¿no? Pensaban incluso que yo era quien cuidaba a los niños de la familia china de la casa, ¿no? Y me decían, ¿eres china? ¿Hablas chino? No. Bueno, entonces contigo no podemos interactuar, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de situaciones fue mi primer acercamiento y empezar a entender cómo se construía comunidad. Después, la tesis de maestría fue tratar de reconstruir el proceso de expulsión, que hay literatura sobre el tema, ¿no?, de los chinos durante los años 30, y sobre todo reconstruir el proceso de repatriación, que fue lo que de manera directa le tocó a mi familia. Cómo fue que mi papá regresó al país y qué fue lo que pasó con estas familias que regresaron al país a su llegada en 1960, ¿no? Que en la literatura, por ejemplo, se habla muy poco de este momento histórico de las comunidades chinas en México y sin embargo hay una intensidad de actividades muy fuertes, que es algo de lo que voy a tocar más adelante. Esos eran los objetivos del texto. Es una tesis de licenciatura que aquí fue más bien una perspectiva histórica, no tanto antropológica, sino tratar de recuperar a través de testimonios. Tuve la posibilidad de recuperar testimonios de gente repatriada que aún está viva, que ya son muy pocos, digamos ya por la edad, la gran mayoría ya falleció, y trabajo de archivo en Relaciones Exteriores y en el Archivo General de la Nación, en donde encontré desde fotos de mi familia de los años 60 hasta fotos de mucha gente que vivió este proceso de repatriación. Entonces fue un proceso muy interesante porque les decía, en esta búsqueda de archivos encontré incluso cartas de mi familia pidiendo la repatriación, cartas de amigos de mi papá pidiendo la repatriación. Buenos días, bienvenidos. Y bueno, este texto es una tesis de licenciatura y actualmente estoy terminando de redactar mi tesis doctoral en Ciencias Antropológicas, como bien comentaba el doctor Russell, en la UAM, y el título es Construyendo Diáspora desde los Márgenes. No es exactamente una tesis de comunidades chinas, pero aborda mucho cómo se construye comunidad en la diáspora china en la Ciudad de México, y estoy tratando de entender cómo se construyen estas diásporas en relación a los discursos hegemónicos que hay de conformación de diáspora china, que mucho vienen de discursos desde la academia y también desde los estados-nación, sobre todo en el caso del Estado-nación chino y el Estado-nación mexicano. El marco conceptual de mi trabajo es el estudio sobre diásporas. Diásporas es un concepto que viene mucho, se está utilizando mucho en ciencias sociales, en antropología, en sociología, para tratar de explicar comunidades migrantes. Y a mí lo que este concepto me permite es entender la profundidad histórica y cómo estas comunidades son híbridas, son flexibles, son transnacionales
y sobre todo el componente histórico es el que a mí me interesa rescatar, porque lo que yo argumento en mi tesis es que se puede pertenecer a la diáspora sin haber migrado, que es el caso etnográfico de inmigraciones chinas, que es del que les voy a platicar más adelante, y los estudios transnacionales, que básicamente se refieren a cómo las comunidades migrantes son capaces de establecer redes de relaciones a través de las fronteras, y cómo en esta conformación de estas relaciones la gente pone en circulación imágenes, ideas, mercancías, productos, su propio discurso, y cómo se construyen estas comunidades transnacionales dentro de la diáspora. Y bueno, la metodología es autoetnografía, como les decía, utilizo mi experiencia familiar y mi experiencia personal para construir conocimientos. Esto tiene que ver totalmente conmigo y con otros que son como yo, pero con quienes muchas veces me distancia el idioma, el lugar de nacimiento, pero tenemos un origen común, y eso es lo que permite que construyamos comunidad y construyamos diáspora. Y la etnografía multilocal, que se refiere a que yo a lo largo desde el inicio de la licenciatura he venido siguiendo familias. Entonces en mi estudio he podido ver procesos longitudinales de cómo la gente migra. Por ejemplo, familias con las que conviví en el 99, en mi primera investigación, familias chinas que ahora viven en Estados Unidos, o incluso algunas que ya regresaron a China, ¿no? Entonces he podido seguirlas, algunas por ejemplo se convirtieron al cristianismo, y he podido seguir estos diversos casos, que es de lo que hablo en mi tesis doctoral. Entonces bueno, les quería platicar un poco como del antecedente para que ustedes entendieran cómo surgió mi interés y qué es lo que he estado yo trabajando en relación a los chinos en México. Y voy a entrar ya de lleno al tema. Y me parece que es muy importante tratar de entender a las comunidades chinas en México en relación a la construcción del Proyecto Nacional de China. Tanto a partir, digamos, podemos tocar incluso desde la China dinástica, sobre todo la última dinastía, la Manchú, pero yo me voy a centrar a partir de la Revolución de 1911 con Sun Yat-sen. Porque a mí me parece que cuando él hace la declaración de los 3 principios del pueblo, ¿no? Nacionalidad, democracia y bienestar social, lo que hace es generar un principio de extraterritorialidad, de membresía extraterritorial, y es la primera vez que en la historia de China se reconoce a las comunidades migrantes como parte del proyecto nacional. Antes de la Revolución de 1911, sobre todo en los últimos periodos de la dinastía Manchú, había incluso la prohibición y estaba muy controlada la migración de chinos al exterior. ¿Por qué? Porque se les consideraba como espías, como posibles traidores, por la efervescencia que había ya por el derrocamiento de la dinastía. Entonces, cuando Sun Yat-sen hace esta primera declaración, lo que hace es reconocer que existen comunidades en el exterior y que estas comunidades son una parte muy importante en la conformación del nuevo Estado chino, del Estado nacionalista que él está por fundar. Sobre todo hay un reconocimiento de la parte económica, ¿no? Entonces, estos chinos de las comunidades de Estados Unidos, del sureste asiático, pueden contribuir económicamente a la conformación del nuevo proyecto nacional. Entonces, es un momento muy importante justamente porque se reconoce la importancia de estas comunidades y porque además en el discurso de quien está promoviendo esta revolución se abre totalmente la puerta y se les deja de reconocer como traidores, espías, posibles elementos contaminantes de la nueva sociedad que está por configurarse. A partir de este momento, el papel que han jugado las comunidades de chinos migrantes, sobre todo esto está muy enfocado en el sureste asiático, que es donde están las comunidades más grandes, después en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Latinoamérica queda, digamos, en términos numéricos muy relegado en relación al tamaño de estas poblaciones. Ha transitado por diversos momentos, y estos momentos tienen que ver con la conformación del propio Estado chino. Incluso hay autores que dicen que la vinculación del Estado con los chinos migrantes tiene que ver más con una política interior que con un verdadero interés de beneficiar o de cuidar a sus comunidades en el exterior. Y el caso muy evidente es cuando ocurre todo el periodo del antichinismo en México, ¿no? Que no hubo una respuesta formal para tratar de defender a los chinos de lo que estaba ocurriendo aquí en el país. Entonces, ha transitado por diferentes momentos cuando durante todo el periodo de la República Nacionalista, ¿no? Durante todo el periodo de Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek, está esta invitación permanente a que los chinos de la diáspora o de las comunidades inviertan, vayan, visiten, e incluso aquí en México hay evidencias o hay documentos en donde se habla cómo los chinos de las comunidades, sobre todo del norte del país, hacían recaudación de fondos para mandar a China y apoyar al gobierno nacionalista, y
como incluso hay hasta reclutamiento de gente para que vayan como soldados durante el periodo del derrocamiento de la última dinastía. Sin embargo, cuando se funda la República Popular, en la primera década también hay un reconocimiento de que estas comunidades son importantes para la fundación del nuevo Estado, y hay una apertura, más bien un llamado a las remesas, ¿no? A que los chinos manden recursos a China para construir el proyecto socialista. Sin embargo, esto no dura tanto, dura muy poco, porque a partir de la segunda década del régimen comunista, sobre todo en los periodos del Gran Salto Adelante y de la Revolución Cultural, el papel de las comunidades de los chinos migrantes se minimiza. Se minimiza a tal grado que deja de ser parte del discurso, y el tema no eran solamente las comunidades migrantes, sino qué hacemos con las familias de los chinos que tienen familia en el exterior. En el caso de mi familia, por ejemplo, fue muy claro. Mi papá es una persona de 85 años, en su discurso habla mucho es que nos acusaban de capitalistas y entonces nos perseguían, o mataron al esposo de mi tía porque era capitalista y como teníamos familia viviendo en el exterior. Es decir, eran considerados como elementos contaminantes de la cultura china, y se cierra mucho el tema de, como política interior, de cómo tratar a las comunidades migrantes, aun cuando ya había oficinas, una que es, digamos, la versión anterior de lo que son ahora las Chaopan, la oficina del Consejo de Estado de los Asuntos de los Chinos de Ultramar. Y bueno, pues transita por momentos muy complicados, la relación se tensa entre las comunidades migrantes y el nuevo Estado socialista. Pero actualmente los chinos migrantes o las comunidades de la diáspora son una parte importante, o por lo menos en el discurso dentro del proyecto nacional, dentro de este eslogan del sueño de China del actual presidente. Yo tuve la posibilidad, en 2013 me invitó el entonces cónsul de la embajada aquí en México, de participar en un evento que se realiza justamente por esta oficina de Chaopan, que es la oficina del Consejo de Estado de los Asuntos de los Chinos de Ultramar. Es un evento de reivindicación de la diáspora del Estado chino, es un evento en el que el Estado chino reconoce que hay comunidades migrantes y las invita a regresar a China para, digamos, el discurso es para que ustedes participen en el rejuvenecimiento de la nación y sean parte de este proyecto de modernización de China y nos ayuden a construir el sueño de China. Fue un evento majestuoso, ¿no? Y fuimos 500 personas invitadas en los distintos países en donde hay presencia de chinos, con todos los gastos pagados en hoteles 5 estrellas. Fueron 3 días de, los hoteles muy impresionantes, ¿no? De repente un hotel en donde cabíamos 500 personas, cada uno con la habitación individual, ¿no? Los banquetazos, nos llevaron nos hicieron un recorrido, digamos, una semana completa. Fueron 2 días en Beijing con conferencias, con encuentros con académicos y con autoridades. Fuimos a tomarnos, no sé si se alcanza a ver bien la imagen, pero nos fuimos a tomar en este edificio enfrente de la Plaza Tiananmen, nos fuimos a tomar nuestra foto, ¿no? Una foto con las autoridades, nos recibió como el equivalente al secretario de Relaciones Exteriores, y los discursos iban mucho en el sentido de necesitamos que ustedes como comunidades de chinos migrantes o de chinos de ultramar se sumen a este proyecto de rejuvenecimiento de la nación, porque ustedes son parte de la imagen de China en el exterior. Ustedes como descendientes de chinos y al tener sangre china, forman parte de este gran proyecto que nosotros estamos construyendo. Y tuvimos encuentros con académicos, con Tu Weiming, que él habla mucho sobre el proyecto modernizador de China, con diversas autoridades. Entonces fueron eventos muy, muy majestuosos, y aquí, digamos, estaba la invitación a chinos de reciente migración, pero también a gente como yo, que no habla el idioma, que no domina el idioma, que no pertenecemos a primera generación de migración, pero que de alguna manera estamos cercanas a estos, digamos, representantes del Estado en el exterior, como lo son las embajadas, y nos invitaron a participar. Un poco, bueno, el tamaño ¿no? Para que ustedes vean estos eventos como majestuosos. El tamaño fue en el Hotel Beijing, en el centro, en Beijing, en la capital. Y bueno, pues por ejemplo, es un testimonio de Xu Yuanping, que es la directora de la Oficina de los Asuntos de los Chinos de Ultramar del Consejo de Estado, cómo habla de que los chinos de ultramar forman parte de este proyecto que se está construyendo, ¿no? Del sueño de China. Y bueno, retomando nuevamente el tema de las comunidades de chinos en México, hay 2 libros que para mí son una belleza de materiales que me permiten mucho entender cómo se configuraron las comunidades chinas en el país.
El primero es The Chinese in the Americas, que es un libro que se publicó en 1950, y el otro que se llama La Honorable Colonia China de la República Mexicana, que se publicó en 1957. Estos libros son un material, digamos, histórico muy valioso porque lo que hace es reconstruir por estado cómo se conformaron estas colonias, menciona nombres y además reconstruye la historia personal del fundador de determinada comunidad, ¿no? Entonces, sobre todo encontramos comunidades que en aquel entonces se llamaban colonias chinas, no eran asociaciones ni comunidades, sino colonias chinas de Mexicali, colonia china de Baja California, en los estados en los que principalmente hubo asentamientos chinos, y destaca el Distrito Federal. Entonces les puse los nombres por estado, las colonias que hay, para que ustedes vean la diversidad y la intensidad de la vida china, aun cuando estas publicaciones son periodos posteriores al antichinismo. Nos habla de que había una intensidad de relaciones y de redes entre los chinos que quedaron después de estos acontecimientos racistas en contra de esta población, con mucha intensidad. El primer registro lo encontramos en 1915 en Tijuana, y por ejemplo para 1960, 1950 había registro de comunidades chinas aquí en el Distrito Federal, incluso hasta con 800 miembros. Eso nos habla de que muchos de los chinos del norte vinieron a refugiarse hacia el centro del país por el tema de toda esta persecución que hubo. Estas comunidades, la gran mayoría estaban constituidas legalmente, es decir, tenían una figura legal como asociaciones civiles, y aunque los nombres no lo mencionan, muchas de ellas eran representaciones de los partidos políticos, tanto del Kuomintang como de la Chipuntong, que eran las principales asociaciones. En algunos casos, por ejemplo, en estos libros se menciona de manera muy velada, pero cuando uno lee las actividades que realizaban, bueno, pues te das cuenta de que en realidad eran actividades más de apoyo político a lo que estaba ocurriendo en China. Ahora, había organizaciones que tenían muchos miembros, como por ejemplo el caso de la Ciudad de México, pero había otras que solo tenían 8, 7, 5 miembros y que estaban vinculadas a las asociaciones de mayor población en, por ejemplo, Sonora, en Baja California, las de Mexicali, que fueron sobre todo las más activas. Las clasifiqué por estado para que ustedes puedan identificar, ¿no? Incluso hay municipios en donde uno pensaría que no podía haber existencia de comunidades chinas, había presencia. Y este es el tipo de material que viene en estos libros, por ejemplo, ¿no? Vienen imágenes de los negocios chinos que habían en la época, de los carnavales, de los festivales, y viene por estado, que eso me parece que es un documento, son documentos muy, muy valiosos, que además, el de la Honorable República China, lo encontré en un archivo perdido en Nayarit, o sea, el libro, además el libro está súper deteriorado, o sea, no sé ni cómo me dejaron fotocopiarlo. Y el otro es un libro en donde incluso entre los amigos de mi papá han encontrado parientes, porque viene la imagen, viene el nombre en chino y viene la historia de cómo llegaron esos chinos al país. Entonces, les quise poner esta hoja en donde vienen las direcciones de estas comunidades en el Distrito Federal, ¿no? Que además esto es muy interesante porque del grupo que les voy a hablar más adelante, algunos miembros familiares de algunos de los miembros de este grupo han subido las credenciales de sus papás al Kuomintang y en muchos casos coinciden las direcciones, ¿no? Entonces ha sido un encuentro por todos lados. Ahora, estas comunidades, como les decía, estaban organizadas de manera muy estructurada. Entonces encontramos comunidades en donde está el presidente, el vicepresidente, los secretarios, hay un manejo de recursos, se piden cuotas anuales o mensuales como parte de la membresía al grupo. Y los objetivos principales eran la protección de las actividades económicas de sus miembros, sobre todo para los que eran los comerciantes, y también, me parece que es el objetivo fundamental de estas asociaciones, la promoción de actividades políticas vinculadas a los acontecimientos que estaban ocurriendo en China. Y, como les decía hace un momento, principalmente es el Kuomintang y la Chipuntong, que eran las principales asociaciones. Pero también encontramos que en muchos casos, yo no sé si de manera un poquito forzada o de manera voluntaria, pero hacían donaciones a la Cruz Roja estatal, a la Cruz Roja de sus lugares de origen, o hacían donaciones para construir escuelas. A mí me parece que es una cuestión un poquito mucho más forzada, que era como para mantener a las autoridades un poquito tranquilas y que no molestaran a las comunidades, ¿no? Pero lo importante de estas asociaciones es que generaron un sentido de comunidad. Es decir, muchas de estas instituciones funcionaron como redes de solidaridad
y espacios de reproducción cultural, porque aunque el objetivo político o el objetivo fundamental fuera político, sí eran espacios en donde se podía reproducir las ideas, en donde se podía convivir con otros iguales a mí o digamos yo pues a los chinos, y en donde había protección en muchos sentidos, desde dar trabajo a los recién llegados, hasta ayudar con el tema de trámites migratorios, hasta ayudar a todo el tema médico, es decir, servían como redes de apoyo para la vida cotidiana de las personas. Ahora, estas asociaciones fueron muy importantes incluso cuando ocurrió el antichinismo. Lo que vemos, digamos, el testimonio de estos libros, al ser publicaciones de 1950, bueno, nos hablan de que el antichinismo no terminó con la vida china en el país, más bien se replegó hacia otras ciudades, como por ejemplo el Distrito Federal o incluso más hacia el sur, pero las comunidades chinas siguieron muy activas. Lo que nosotros hemos aprendido en este grupo de inmigraciones chinas a México es que incluso hasta los años 70 había presencia muy fuerte del Kuomintang y que estas asociaciones congregaban verdaderamente a la población que existía en el país. Pero ¿qué ocurrió después? Bueno, pues cuando México establece relaciones formales con la República Popular después del 49 y se reconoce en 1972 que con quien vamos a tener relaciones diplomáticas es con la República Popular y no con la República Nacionalista, hay un cambio importante en términos del asociacionismo chino en el país. ¿Por qué? Y a mí me parece que genera incluso hasta medio un shock psicológico para las poblaciones chinas, porque mucho del sentir de estas comunidades era apoyar las actividades de China nacionalista cuando estaban en el continente, porque era el lugar de origen de muchas de estas poblaciones. Pero cuando se salen del continente, no hay un vínculo ya territorial de estas comunidades, sino, digamos, un poco se desvanece y se desdibuja. Y yo lo que he aprendido es que, les voy a leer unos testimonios muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, de qué tan fuerte fue la penetración ideológica de estas comunidades que además dieron sentido de comunidad muchos años a las poblaciones chinas en México, aun cuando también fueron parte de la imagen negativa que se configuró de los chinos en México por las disputas ideológicas que había entre ellos, ¿no? Todo el mundo sabe, por ejemplo, de estas expulsiones que hubo por las riñas políticas que había entre los diversos grupos, de estas diversas comunidades en Sonora, por ejemplo, que incluso llegó hasta la expulsión o la aplicación del artículo 133. Pero, por ejemplo, les voy a leer un testimonio que habla de la huella ideológica que dejó entre quienes formaron parte de este grupo, ya sea porque lo vivieron de manera directa, que en realidad ya es muy poca la gente que queda de esta época porque ya por edad ya empezaron a morir, pero también en sus descendientes. Hace 2 años organizamos un evento de difusión cultural sobre migraciones chinas a México y yo invité a una persona para que nos viniera a dar un testimonio y me decía: si va gente de la embajada, es decir, de la República Popular, no cuentes conmigo, yo soy de China nacionalista como lo fue mi papá, respondió un descendiente, ¿no? Estamos hablando que 50 años después queda como muy, muy profunda la huella. Y con una persona ya mayor, repatriado de Mexicali, tuve yo una entrevista con gente de la oficina de los chinos de ultramar de la provincia de Cantón, vinieron, platicamos, y yo les regalé un libro que me había regalado un descendiente de Mexicali, que él había escrito. Y él me dice: ¿por qué entregaste el libro a la gente de la oficina de los chinos de ultramar de la provincia de Cantón que te di y que yo escribí? ¿Qué no ves que en la portada está Sun Yat-sen de cuando estaba China nacionalista y ellos son de la República Popular? Se pueden enojar y ya no vendrán a verme. Y me lo dijo muy enojado, ¿no? Yo decía, bueno, esto ya tiene, o sea, ya pasó mucho tiempo, es parte de la historia, y el hecho de que esté la fotografía de Sun Yat-sen a mí no me pareció como irrelevante, y bueno, cada vez que hablo con él me lo sigue reclamando, ¿no? Que por mi culpa le van a dejar de hablar de la embajada y me van a hacer actividades con él. Entonces, bueno, pues habla mucho de la huella ideológica que dejó, porque como les digo, sobre todo estas dos comunidades, o estas dos corrientes ideológicas, lo que hicieron fue generar comunidad, aun cuando el objetivo principal era político, sí ayudaron a construir comunidad entre estas poblaciones. Y bueno, voy a pasar a los casos etnográficos, pero me parece que hoy en día en México no existen comunidades que congreguen a los chinos como en el pasado, es decir, sí habrá a lo mejor ahí algunos vestigios de este tipo de asociacionismo ligado a la situación política de China, pero a mí me parece que la mediatización de lo chino y de lo que entendemos como los chinos ligado a los procesos de globalización, lo que han hecho, y a la propia forma en la que los chinos se conciben ahora, ¿no? A mí sí me parece que
sobre todo por mi interrelación con chinos de primera relación, que ellos se miran distinto a cómo se miraban los chinos en el pasado, y hablo de la generación de mi papá, ¿no? O sea, sí siento que ellos se perciben como mucho más fuertes y con una postura mucho más fija, porque saben que provienen de un país que está poderoso, económicamente fuerte, que además está como muy de moda, ¿no? Ahora, hace 20 años cuando yo intentaba aprender chino, pues, o sea, aquí mismo en la UNAM había pocos alumnos, ¿no? Ahora hay filas enormes, hay un montón de escuelas privadas que están enseñando chino, y digamos, la propia postura de cómo se miran ellos ha cambiado a cómo se miraba mi papá o cómo se miraba la generación de mi papá. Y todo eso, bueno, pues ha hecho que la construcción de comunidades hoy sea muy distinta a cómo se configuraron antes. ¿Y en qué sentido? A mí me parece que la intensificación de las redes va mucho más allá de la afiliación política o del lugar de origen o del apellido, que era mucho en cómo se configuraban, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado de esto de la configuración de clanes o estas tabletas de clanes por comunidad, que así si venías del mismo lugar de origen, entonces formabas parte de la comunidad, si tenías un apellido similar, formabas parte de la comunidad. Me parece que hoy en día va mucho más allá de eso, ¿no? Me parece que el origen común es lo que genera diáspora y genera comunidad, pero hay otros elementos que sirven como dispositivos culturales para que estas comunidades de chinos sean fuertes y congregan a un mayor número de personas. A mí me parece que hay una multiplicidad de formas de constituirse como chinos, ¿no? Que les digo, mucho más allá de la afiliación política, y que hay muchas maneras de vivir la sinidad. Incluso parte de mi argumento, como les decía al principio, es que se puede pertenecer a la diáspora sin haber migrado, que puede resultar contradictorio, porque la diáspora justamente hace referencia a procesos migratorios transnacionales, pero, como les voy a explicar más adelante, a través de la memoria, muchos de quienes no hemos vivido la experiencia migratoria, nos sentimos como parte de y buscamos nuestra pertenencia a la diáspora. Y también creo que las comunidades chinas en México han transitado por diversos momentos y estamos viviendo un proceso de maduración de estas comunidades. Muchas están en una etapa inicial y muchas están en una etapa como de un segundo aire y un segundo respiro para tratar de atraer a más gente que conforme parte de estas comunidades y para generar mecanismos de comunidad. Esto quisiera recalcarlo porque yo cuando trataba de entender de qué está constituida la diáspora, es decir, quiénes conforman a las comunidades chinas en México, es muy complicado, ¿no? Por el tema generacional, por el tema de perfiles, por el tema de formación, etc. Pero me parece que actualmente en México tenemos chinos, los chinos mayores o los chinos viejos, como por ejemplo de la generación de mi papá, ¿no? O antes de la generación de mi papá, que son gente que tiene más de 50 años de vivir en el país, que son quienes abrieron los primeros restaurantes o los cafés de chinos, ¿no? Que son los que tuvieron las generaciones de descendientes que ahora formamos parte de muchas de las asociaciones culturales, y que bueno, se está desdibujando porque la gente está muriendo, ¿no? También tenemos a los que llegaron como en una segunda oleada a partir de las reformas de apertura en China, es decir, de finales de los años 70, que es el caso de mis primos y mi familia que ahora migró hacia Estados Unidos, que quedan bastante de ellos, ¿no? Y también los chinos de reciente migración, ¿no? Por ejemplo, a partir de los años 90 yo percibía un ingreso muy fuerte de chinos provenientes de Hong Kong, ¿no? Cuando Hong Kong regresa a la soberanía china, y los chinos de primera migración, los que están actualmente, que están ahora sentados, por ejemplo, en lo que ellos llaman el nuevo barrio chino, en la colonia de la Víctor Piedad, que ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, y una diversidad de perfiles. Antes, pues muchos de los chinos de la generación de mi papá, pues eran campesinos, era gente que no traía niveles de escolaridad, eran los que abrían los restaurantes, ¿no? O sea, no eran cocineros, ellos pues, era lo que podían trabajar y era lo que hacían. Y ahora tenemos chinos altamente calificados, ¿no? Un ejemplo de ellos es la gente que está, por ejemplo, en Huawei, ese es un espacio de sinidad, ¿no? No sé si conocen este corporativo. En Santa Fe está Telefónica Transnacional China, ¿no? Y me decía un ingeniero de ahí, somos 300 chinos los que estamos ahorita trabajando, y alrededor de Santa Fe uno va a Santa Fe por las tardes y son espacios que se han apropiado los chinos porque viven ahí, porque ahí está el corporativo. Y me parece que esto ha cambiado totalmente el perfil, ¿no? Ahora ya, digamos, los restaurantes y las cafeterías, los cafés de chinos siguen siendo una forma de visibilidad de las comunidades chinas en el país, pero también tenemos, por ejemplo, estas tiendas en Tepito de tecnología, ¿no? Los ingenieros, y los comerciantes, los importadores, y me parece que esto ha cambiado de manera importante el perfil, y gente muy joven, ¿no? Que en China tenían actividades calificadas y encuentran en México otro lugar para desarrollarse, y los lugares de origen también son totalmente distintos, ¿no?
hasta hace algunos años, y bueno, históricamente en México la provincia de Guangdong ha sido la principal expulsora de chinos en el país, sobre todo de espacios muy específicos, por ejemplo de Tuizán, en Cantonés, que es de donde proviene mi papá. Pues todos sus amigos venían del mismo pueblo, ¿no? De Chunshan, Erping, ¿no? Toda esta zona del sur de Guangdong, que ahora ya encontramos, yo conozco chinos hasta que vienen del Tíbet, ¿no? Shanghai, una diversidad enorme de provincias que también están trabajando y que están encontrando en México un espacio para desarrollarse profesionalmente, y que en muchos de los casos ven a México como un lugar ya de destino fijo. Y esto es, digamos, de manera general, cómo es que yo veo que está conformada la comunidad china en México, sin hablar de asociacionismo formal. Es decir, esto que les hablaba antes, estos tres, es en términos generales, en términos macros, cómo veo yo que está estructurada la comunidad de chinos. Sin embargo, en términos de asociacionismo formal, encuentro que hay tres maneras que coinciden mucho con la investigación que realizó el doctor Dussel y el doctor Sergio sobre el tema. Yo a las comunidades que están formalmente establecidas las agrupo de la siguiente manera. En un primer momento, con un objetivo de difusión de actividades culturales, de vinculación con China y recuperación de memoria histórica. Yo encuentro que estos grupos están conformados principalmente por descendientes de primera y hasta quinta generación, es decir, gente que la afinidad les queda ya como muy remota, y que además la afiliación les viene por el abuelo o el bisabuelo ya muerto, y por esta ignorancia y remembranza de lo que vivieron de niños con el abuelo y estos recuerdos, y tratar de recuperar esta vinculación con China, porque resulta un espacio de nostalgia muy fuerte, ¿no? Estos grupos, desde mi experiencia, tienen muy poca vinculación con chinos de primera generación, porque el idioma no se conoce. Por ejemplo, hay mucho interés y mucho esfuerzo de aprender chino, y entonces muchos están inscritos en el Instituto Confucio, en diversas escuelas aquí en la UNAM para aprender el idioma. Y les voy a decir un testimonio de una persona de una de estas comunidades en relación a su sentir respecto a los chinos de primera generación. Me decían, lo que no saben es que cuando sus hijos y nietos crezcan y se desenvuelvan en el contexto mexicano, van a sentir el mismo rechazo por parte de los chinos de las nuevas generaciones que ellos ahora nos hacen sentir a nosotros, ¿no? Es decir, hay una distancia que me parece que es principalmente por el idioma, ¿no? A lo mejor sí hay un interés, pero hay una dificultad para comunicarnos. Y entre estos grupos yo podría ubicar, por ejemplo, a la comunidad china de México, que seguramente todos ustedes conocen porque es un gran promotor de actividades culturales, e incluso ellos invitan a gente a China a entrenarse en las danzas, etc. El grupo Inmigraciones Chinas a México, que no es un grupo establecido de manera formal y que ahorita les voy a hablar más ampliamente de él. La comunidad del Águila y el Dragón en Guadalajara, que es una comunidad muy pequeñita, sobre todo virtual. La comunidad china de Hidalgo, que promueve muchas actividades de gastronomía, ¿no? De ferias de comida china. La comunidad china de Tampico, la comunidad china de Soconusco, la Asociación China de Mexicali. Es decir, me parece que estas asociaciones recaen o caen más bien en este grupo de comunidades vinculadas a los temas culturales. Un segundo grupo que yo encuentro que está creciendo en el país, que es relativamente nuevo, son los grupos religiosos con una misión evangelizadora de acuerdo a su ministerio y carisma muy, muy concreto, ¿no? Aquí estoy hablando, por ejemplo, de la Iglesia Cristiana China de México, que también les voy a hablar brevemente en un momento, que tiene 10 años de fundada, pero que ha servido para congregar chinos de manera importante. Ellos su labor evangelizadora la hacen con los chinos de Tepito, por ejemplo, ¿no? Y ellos están vinculados a iglesias cristianas en Estados Unidos y Canadá. De hecho, el pastor fundador de la comunidad de la iglesia cristiana aquí en México es un chino de Canadá, y hacen trabajo de comunidades de base, ¿no? Un poco su lema es: donde haya comunidades de chinos migrantes, ahí estará el Evangelio de Cristo, ¿no? Son iglesias pentecostés y bautistas que han logrado convertir a chinos. Hay varios de los chinos de Tepito que se convirtieron y que forman parte como del consejo de estas iglesias. Y tenemos iglesias también de taiwaneses. Hay una muy importante en la Colonia del Valle, enfrente de la Comercial Mexicana de Pilares, y ahí básicamente son taiwaneses. Más adelante les voy a hablar de esto. Y el tercer grupo de asociacionismo chino formal que encuentro son las de corte principalmente económico, ¿no? Que también en un segundo espacio como de integración social, pero el objetivo principal es la defensa de los intereses de estas comunidades, y sobre todo son chinos de reciente migración o chinos de primera generación de migración. Aquí, por ejemplo, les podría mencionar a la Asociación China de la Península de Yucatán, a la Confederación de Asociaciones Chinas, a la Asociación de Empresarios Chunhuang, a la Cámara de Representantes de Empresarios Chinos en México, y hay una que se llama Chino-Mexicanos Unidos en México,
Chinos Mexicanos Unidos en México, que es una asociación con la que recientemente nosotros, y ahorita les voy a platicar más detalle, vamos a entrar en vinculación, porque nos interesa establecer contacto como descendientes con chinos de primera generación. Entonces, bueno, pues así es como yo encuentro que están agrupadas las asociaciones de chinos en general en el país. Y bueno, esto ya se los comentaba, ¿no? Y yo encuentro, como les decía hace un momento, que estamos hablando de diásporas que son altamente flexibles, que son híbridas, que son muy movibles, es decir, es impresionante el nivel de desplazamiento que tienen muchos de estos chinos siguiendo a veces flujos que tienen que ver con los capitales que ellos invierten. Recientemente fui a un café de chinos en el centro histórico el 5 de mayo y me dice la mesera, le hablan en la caja. Entonces voy a la caja y me dicen, es que te hablan por la computadora, ¿no? ¿Quién me habla por la computadora? Era mi prima que vive en Los Ángeles, tiene 10 cafés de chinos en el país y entonces ella no vive aquí, vive en Estados Unidos, tiene un cuarto en su casa con cámaras en los diferentes comercios en donde, ¿no? Entonces ella está sentada en su casa en Los Ángeles supervisando a cada uno de sus comercios y no es la primera vez que se ve estas casas, ¿no? Lo sé, por ejemplo, también con chinos en Tepito, que están en otros espacios nacionales e internacionales y supervisan sus negocios a partir de cámaras que instalan en cuartos específicos en su casa, ¿no? Entonces eso nos habla de cómo se adaptan, ellos prefieren vivir. Mi prima me decía, yo le decía, como que a mí me sorprendió porque yo sabía que era su café, pero nunca me imaginé que me iba, o sea, que me iba a ver entrar y entonces quería, ¿no? Me decía, es que yo prefiero vivir en Estados Unidos porque acá no necesito hablar inglés ni hablar español, porque pues aquí todos hablamos chinos, pero nos conviene que el negocio esté en México porque en México está el negocio, ¿no? Entonces ella supervisa a través de las cámaras, entonces bueno, se adaptan a las condiciones, al contexto, y en este proceso de adaptación y de circulación de bienes, pues se mueven desde personas hasta discursos, ¿no? De qué es lo chino, cómo se plantan los chinos en el contexto global, y también estamos hablando de una diáspora que habla justamente de movilidad física, pero también de movilidad temporal. Y es de lo que les quiero, bueno, también esto es muy importante. China sigue siendo un referente cultural muy importante para construir comunidad, aunque no es necesariamente el único, ¿no? Por ejemplo, para muchas comunidades o muchas formas de ser chino en la Ciudad de México, que hay múltiples formas en las que la gente lo vive, Estados Unidos es una referencia, ¿no? O sea, las comunidades de chinos en Estados Unidos son una referencia, pero lo que genera comunidad y lo que genera la vinculación es justamente el origen chino. Les voy a hablar ahora de este grupo de migraciones chinas a México como un caso etnográfico que construimos el señor Ignacio Chiu. Él es hijo de matrimonio chino repatriado, su familia fue expulsada en los años 30, los repatriaron en el 60 y nos encontramos a través de las redes sociales y entonces empezamos él en un afán de poder dar, como su papá ya es una persona muy grande igual que el mío, que él es un poquito mayor, su papá estaba como muy triste y él estaba buscando la manera de que su papá tomara un nuevo respiro y un nuevo sentido de vida y se puso a investigar sobre el proceso de la repatriación para tratar de animarlo y tener que conversar con él. Es un señor que ya tiene 90 años. Y en esa búsqueda decidimos armar un grupo a través del Facebook que se llama Inmigraciones Chinas a México, es un grupo cerrado, pero si ustedes piden la invitación se las damos, en donde pudiéramos reconstruir la historia familiar de muchos otros iguales a nosotros, es decir, de aquellos que fueran descendientes de chinos que quisieran recuperar la historia familiar. Entonces, utilizamos la memoria como un dispositivo cultural para recuperar el pasado y para tratar de reproducir y reconstruir nuestra propia historia. Y los resultados fueron magníficos, ¿no? Que encontramos que se hizo la invitación, ahorita, al día de hoy hay 890 y tantas personas, y la invitación era, platícanos de la vida, o sea, busca entre las fotos o los recuerdos de tu familia, de tus abuelos, y comparte con nosotros tus historias. Entonces, bueno, pues lo que encontramos fue, por ejemplo, es el testimonio de la presentación de Ignacio, de qué significa Inmigraciones Chinas a México, ¿no? A mí lo que me deja ver este grupo es que justamente lo que les decía, formamos parte de la diáspora, mucha de esta gente ni siquiera ha salido del país, no conoce China y el vínculo le queda muy lejos, son cuarta, quinta, tercera generación. Sin embargo, formamos parte de la diáspora porque sentimos orgullo por pertenecer a esta cultura milenaria, a China, y entonces estamos buscando por todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance de vincularnos con, y participamos en las actividades a donde la embajada nos invita, participamos en diferentes comunidades, y lo que hemos encontrado, bueno, lo que hemos encontrado,
parte del material que hemos recuperado. Este es el sitio, como les decía, está abierto, ustedes pueden pedir la invitación, se llama Migraciones Chinas a México. Y hemos encontrado imágenes que son un material muy bonito. Bueno, el día de hoy tenemos 894 miembros que viven en casi todos los estados del país y que incluso hay chinos o descendientes de chinos que vivieron en México pero que ya viven en otras partes del mundo. Tenemos gente de Rusia, de diversos estados de Estados Unidos, tenemos gente que está en China, que no entiendo muy bien cómo entran al Facebook, ¿no? Pero participan muy activos. Compartimos muchos documentos, algunos textos académicos, otros testimonios. Y estas son parte de las imágenes que hemos recuperado, que es una belleza. Por ejemplo, son materiales de 1930 1932. Esta es la hoja de salida de la mamá de Ignacio, que era mexicana casada con un chino. Esta es de mi abuela cuando salió del país en 1932. Mi abuela embarazada, mi papá con mis tíos, ya todos, bueno, solo queda una vida. En donde dice, ¿no? Ella, lugar de nacimiento, Culiacán, Sinaloa, nacionalidad china por matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, habla de las edades que tienen los niños. También es la tarjeta de salida de mi abuela. Esta foto a mí, por ejemplo, me conmueve muchísimo. La niña de la foto fueron expulsados también en los años 30. La niña de la foto es el día de hoy, la señora que está de este lado, ¿no? Entonces, son imágenes muy bonitas, incluso nos hablan hasta de la vestimenta, ¿no? Son imágenes bellísimas. Esta foto, por ejemplo, fue de las primeras que subió Ignacio de cuando se dio la repatriación en 1960. Se dio a través de dos grupos, uno fue de Hong Kong, que es de la que venía mi papá, y de Macao, que es de donde venía el grupo de Ignacio. Entonces esta fue la foto que les tomaron justo antes de tomar el avión que los traía de vuelta a México. Entonces, bueno, mucha de esta gente, bueno, casi la gran mayoría ya falleció. Hace algunos años pude entrevistar a varios en Guadalajara, en Mexicali. El padre de Luis, padre de Casa Richie, que fue en Macao la asociación que ayudó a todo el proceso. Y esta es la foto de repatriados actuales, ¿no? Esta comunidad virtual de inmigraciones chinas a México ha trascendido el espacio de la virtualidad como un espacio para encontrarnos y para reconocernos como descendientes de chinos, a reconocernos de manera presencial. Hemos organizado diversos eventos que nos han permitido conocernos e interactuar. El primer evento fue hace 4 años, le pusimos celebrando 52 años de la repatriación de chinos mexicanos de 1960. Entonces tratamos de juntar a los repatriados para que dieran su testimonio y a la manera como de un grupo focal los pusimos a platicar, grabamos la sesión y salieron cosas muy interesantes. Mi papá es el señor Alto, no sé cómo es el señor Alto. Este es el papá de Ignacio y ellos es el tío de Ignacio y son repatriados, ¿no? Entonces fue un encuentro muy bonito, ellos no se habían visto en muchísimos años. Este señor, por ejemplo, me decía, dentro de la plática saca de su pantalón una hoja doblada en un plastiquito y me dice, mira, si me quiere volver a sacar del país, aquí está mi certificado de nacionalidad mexicana, no me pueden volver a sacar del país, ¿no? Estamos hablando de esta fragilidad que sienten frente a la estructura del Estado, ¿no? Y muchos decían, por ejemplo, mi papá y Clarita, la señora, decía, es que ya no tenemos que tocar el tema nunca, nos van a correr otra vez del país por tu culpa, porque quieren retomar un tema que nosotros ya cerramos, ¿no? Entonces, habla mucho de cómo se sienten frente a... O sea, está muy presente el tema de la expulsión. Y bueno, lo hicimos muy mediático, salimos en todos los periódicos, hizo un evento, invitamos a... Esta es la foto oficial del encuentro que hubo, lo hicimos en el restaurante Luau, tuvimos la presencia del cónsul de aquel momento, el señor Yanji, la esposa de aquel momento del embajador, y todos ellos son repatriados. Ellas, por ejemplo, que son muy jovencitas, pues llegaron siendo bebés, ¿no? Está el señor Alfonso Chico, que no es repatriado, pero lo invitamos, y son, por ejemplo, venían repatriados de Guadalajara, de Mexicali, que fue con la gente que pudimos tener acceso, e invitarlos a venir, ¿no? Entonces, bueno, pues se trataba de generar memoria. Aquí dieron un discurso ellos, vamos a hacer su pastel de la repatriación, es decir, fue un encuentro muy, muy bonito. Y a mí me parece que el encuentro de inmigraciones chinas a México es en varios sentidos. Uno tiene que ver intergeneracional, es decir, el encuentro de nosotros como descendientes con la historia de nuestros papás y el encuentro de muchos otros como nosotros con la historia de estas personas y todo el proceso de la expulsión y la repatriación. Y además, como les decía, una comunidad que ha trascendido la virtualidad. Me decía el doctor Luis, puedes hacer comercial. El 28 de noviembre vamos a tener otro encuentro. Va a ser en la comunidad de chino-mexicanos, que es una comunidad de chinos, la gran mayoría no habla español, pero nos están prestando su sede. Vamos a hacer una presentación general de la historia de chinos en México y de la repatriación.
vamos a tener traductores porque estos chinos no hablan mandarín, pero vamos a hacerlo en cantonés. Entonces, si está abierto va a ser el 28 de noviembre de 10 a 12 y lo vamos a estar anunciando a través del Facebook, ¿no? Para que participen. Y bueno, pues brevemente les quiero platicar de la Iglesia Cristiana China de México, que es otro grupo con el que yo he estado haciendo trabajo de campo, porque me parece que es otra cara de la diáspora, ¿no? Acá no tiene nada que ver con memoria, no tiene nada que ver con historia, sino el objetivo es la evangelización. Yo cuando los conocí, bueno, como chinos cristianos, ¿no? O sea, me sonaba como... Pero sí, son chinos cristianos, vienen, como les comentaba hace un rato, está ubicada en lo que ellos mismos reconocen como el nuevo barrio chino de la Ciudad de México, que está en la colonia Viaducto Piedad, no sé si ubican. Es una zona que está cada vez más llena de comercio chino, allá está una estética. La iglesia está ubicada en, creo que es Marcos Carlos, no sé la dirección. Pero ellos se reúnen todos los domingos en el culto de adoración. Como toda iglesia cristiana, bueno, pues tienen su ceremonia de adoración, tienen lo que es el equivalente a la iglesia católica, a la comunión. Y a mí me parece que lo relevante de este grupo es que funciona también como una red de solidaridad para chinos de reciente migración. Ellos, por ejemplo, promueven mucho las clases de español para los de reciente migración. Cuando llegan niños, ayudan a hacer todo el trámite para que se incorporen a la escuela, ayudan en los temas migratorios, ayudan en temas de salud, no solo a través de la oración, sino en espacios reales, ¿no? Llevándolos a los hospitales, la maternidad, el trámite migratorio. Y los pastores, los fundadores, bueno, pues tienen una larga historia realizando este tipo de actividades en Latinoamérica. Ellos vienen de Bolivia, pero han vivido en Venezuela. Entonces, fundar la iglesia, me decía el pastor, fue complicado, ¿no? Porque no había un antecedente de este tipo de iglesias aquí y ellos hicieron toda su labor. La gran mayoría de los chinos que asisten son chinos que tienen comercio en Tepito. Entonces ellos lo que hacen es ir y para tratar de resolver todo este tema de cómo establecer legalmente la constitución de esta asociación religiosa, se vincularon con una iglesia cristiana de mexicanos y son ellos quienes ayudan a hacer todo el trámite. Y esta iglesia desde hace 4 años permite el ingreso también de mexicanos, ¿no? Que van al culto de adoración, viven con los chinos. Esta iglesia festeja todas las festividades importantes, la fiesta de otoño, el festival de primavera, bueno, el año nuevo chino. Por ejemplo, cuando se hacen las celebraciones de cada vez que cumple aniversarios la iglesia, bueno, pues uno entra al espacio y hay más de 150 chinos congregados en esta iglesia, y donde les digo, lo importante es la misión evangelizadora, pero sobre todo también como un espacio de cohesión social para estas comunidades. Y yo, entrevistando a algunos de sus miembros, les decían, es que hasta antes de conocer la comunidad, no tenía yo dónde poder expresar mi civilidad, ¿no? O sea, de otra manera. Pero también me parece que es un espacio en donde sí están todas estas redes de solidaridad, pero también es un espacio que los vincula hacia otros territorios. Por ejemplo, cuando un chino va a migrar, si hay una unidad de esta iglesia en Tijuana, en Mexicali, en Guadalajara, son vínculos que permiten y facilitan que la gente se mueva. Por ejemplo, es como el equivalente al misal, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como donde viene toda la ceremonia, todo lo que se va a decir está totalmente en chino. La ceremonia se hace en mandarín y se traduce al español por los mexicanos que están ahí. Eso lo hacen recientemente. Cuando yo empecé a ir, lo hacían del mandarín al cantonés y del cantonés al español. Entonces eran ceremonias larguísimas, ¿no? Y se perdía mucho en la traducción, ¿no? Porque las traducciones las hacen ellos mismos. Y estos son parte de los materiales que ellos tienen ahí, que reparten a la gente, y estos materiales les llegan de Canadá. Esta iglesia está financiada por 10 iglesias de Canadá, tanto de Vancouver como de Toronto, son quienes dan los recursos para que esta iglesia subsista. Obviamente hace 3 años tuvieron un proyecto muy importante de poder construir ya su propia iglesia, porque ahorita el espacio donde están es rentado, y es un espacio pequeño, que son entran más de 150 personas. Hicieron una digamos, colecta, se llamó Construyendo Templo, Construyendo Caminos, y lograron conseguir recursos. Lo que no consiguieron fue el lugar para poder levantar la iglesia. Pues tienen ese proyecto como muy grande, porque además ahí mismo se dan las clases de español, dan clases de cocina para los mexicanos que forman parte de la iglesia, también dan clases de muchísimas, o sea, hay muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, tienen una mesa para jugar ping-pong, entonces en la tarde están los niños jugando ping-pong. O sea, sirve como un espacio de socialización, no solo es un espacio religioso. Y bueno, no sé si se alcanzan a ver bien, pero estas son imágenes de los eventos que ha habido. Esta fue de una Navidad,
de hace 2 años, donde viene gente de Canadá. Esto también es una actividad importante que promueven. Ellos traen muchos voluntarios de Canadá, de estas 10 iglesias, que vienen a hacer labor evangelizadora a México. Y van mucho a comunidades de Chimalhuacán y de Mesa, también cristianas, y les donan ropa, juguetes, hacen juegos con los niños. Claro, está la limitante del idioma porque estos chinos hablan inglés o chino, pero son eventos muy bonitos. Son eventos muy bonitos. Él es el pastor. Esta es, por ejemplo, una imagen del culto de adoración el domingo. Y bueno, todas las actividades que hacen de cantar, todo tiene que ir alrededor del tema religioso, ¿no? Entonces, bueno, pues en términos generales, esto es lo que quería platicarles. Solamente quiero terminar mi presentación con un video muy cortito que habla de el encuentro que tuvimos hace 3 años. Pobre que nació aquí y a pobre que no sabe la historia chino, para que ella se cuela la cosa. Dejaron padres, abuelos, hermanos, por un futuro que no conocían. Eso es invaluable. Soy un gran afortunado mexicano que tuvo esa oportunidad de conocer cultura, danzas, manera de vivir. Queremos expresar nuestro amplio aprecio al señor presidente López Mateos por esa decisión tan correcta y tan sensata que él tomó para recoger a las víctimas y sus familiares a regresar a México. Tenemos nosotros la responsabilidad de estudiar, de investigar, de documentar, de narrar y de difundir a través de la enseñanza esta historia, ¿no? Estoy seguro que el resultado será una mejor ciencia y esperamos que contribuya a la construcción de un mundo mucho más justo para todos. Preguntó Ignacio, ¿cuáles serían tus proyectos? Yo le dije, bueno, yo sueño con tener a los expertos en la diáspora china, a todos los investigadores en un solo foro. El día de hoy es esa realidad, ¿no? Digamos que culturalmente la mezcla ha sido maravillosa y bueno, muchísima, ¿no? Y día a día se sigue construyendo porque esta migración no ha parado. Estaremos ya también hoy en día en condiciones de exigir al gobierno mexicano una disculpa pública por las víctimas de este holocausto. Para mí parece extraordinario, pero sí hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Los que tenemos que reconstruir la historia, precisamente de los chinos en México, que somos los propios descendientes. podían ser transmitidas a los descendientes. Entonces me parece que fue muy logrado.
en donde tuvimos una presencia de 80 personas de 12 del día a las 8 de la noche. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, por este análisis, testimonio, reflexiones. Entonces tenemos un tiempo para preguntas sobre los múltiples temas planteados por el propio. Por ahí juntamos un par de preguntas, si te parece, ¿no? Son un par de rondas, ¿no? Por favor, 1, 2 o 3 y después hacemos otra ronda. Si se presentan y se Sergio Martínez desde Chimex, pues. Mónica, pues muchas felicidades y un reconocimiento a tu trabajo. Creo que tanto para el estudio del trabajo y para Sechimex, pues fue muy valioso tu aporte y orientación para el trabajo que nosotros realizamos. Y justamente a propósito de los resultados que nosotros encontramos en el Sechimex, que coinciden bastante con lo que tú encontraste, realmente pues eres un referente para nosotros en ese sentido. Nosotros encontramos una serie de cosas, de dudas, anécdotas también de mi parte que me voy encuestando a mucha gente que nos recomendaste, y entre ellas tendría los siguientes puntos para conocer tu opinión. La primera es la posición de la embajada china en el contexto general de todo esto que tú mencionas, ¿no? Porque nosotros escuchamos a los propios chinos que decían, es que si tú no hablas chino y no acabas de llegar, o no eres chino, ¿no? Yo lo llegué a escuchar aquí en México y en Chile cuando presenté también mi trabajo. O sea, no es que ellos no son chinos y no son reconocidos. A lo mejor políticamente mi percepción es, sí, es parte de la comunidad, pero la gente de la comunidad de Soconusco, que ya son de cuarta, de quinta generación, toda la gente que por ahí entrevistamos nos decían, no, la embajada sí nos ha invitado, sí nos ha escuchado, pero ya no se materializa en algo concreto para hacer reconocimiento. Y el siguiente tema es el de la discriminación que mencionabas, y creo que en tu tesis de licenciatura haces esa referencia cuando se hacen las fiestas de Año Nuevo y demás, que dicen, pues invitan a toda la gente de Pekín, invitan a toda la gente que regresa, pero los que somos de Cantón y demás, pues esos no los incluyen. Hay una anécdota chistosa allí en Tapachula que nos decía una persona que entrevisté, dice, yo soy chino 75%, y los demás ya nada más son 10%. Yo decía, bueno, ¿cómo sacar el porcentaje, no? Entonces, bueno, esa es otra. Y finalmente, ¿cuál sería tu percepción del interés que hay en general de todas estas asociaciones chiquitas, grandotas, hacia el futuro, de poder mostrarse, de poder evidenciar pues esos aportes ya en la actualidad, no desde lo que fue, sino lo que es, en términos de sus aportes económicos, políticos, culturales? Entrevistaba yo a la sobrina de Eduardo Ayón allá en Mexicali, y nos decían, bueno, pues es que sí, o sea, nosotros queremos hacerlo, pero no hay una resistencia en lo general. Y también anécdotas un poco desagradables, porque, pues bueno, decían, no, es que no queremos que sepan nada de nosotros, pero toda esa restricción que hay, toda esa, a lo mejor, forma de poder querer pasar desapercibidos en estas épocas ya es imposible, ¿no? Entonces, básicamente serían esos comentarios, a modo de preguntas también. Bueno, sí, Rosalba Ríos. Bueno, la primera... No, nada más... de la Ciudad de México. Sí. Bueno, la primera, no me queda claro eso de por qué emigraron los chinos, por qué han emigrado. Ajá. Y si es por pobreza o por qué, o fue por lo del ferrocarril. Después lo de la repatriación, no sé si los expulsaron de aquí de México, ¿por qué? Y luego ya, ¿no? Regresaron. Luego la siguiente, ¿cuál es es cierto que tienen
un convenio con el gobierno mexicano para estar legalmente, y luego también si se reúnen con el secretario de Gobernación, porque yo tengo entendido que sí tienen reuniones, ¿sí? Y luego también eso del sueño chino, no sé si todavía está vigente, y luego también si mandan remesas allá, ¿sí? Eso. Y sobre la iglesia, también eso no sé cómo lo vea la iglesia católica aquí en México, porque de por sí ya la iglesia católica considera a los cristianos como sectas. Ahora no sé cómo vean esto también. Y ya, nada más. Gracias. Juan Carlos Zamora, de la revista China Hoy. Primero felicitarte, un tema súper interesante que tocas. Y veíamos tu foto en el Gran Palacio del Pueblo, donde se reunieron muchas personas que fueron de ultramar a China. Y China quiere la colaboración de estas personas para rejuvenecer al país y muchas cosas más. Pero no se toca el tema de la doble nacionalidad, en China no está permitida. Entonces, se tocó el tema en esta reunión, o hablaron sobre ello los académicos, los especialistas, o los chinos de ultramar que se congregaron en el Gran Palacio del Pueblo. Es mi pregunta. Muchas gracias. Y finalmente, ya última, se tiene un censo sobre los chinos de Viaducto Piedad, donde hay muchos restaurantes ahora, hay muchas tiendas también. Quisiera saber eso brevemente. Gracias. Empiezo con Juan Carlos, ¿verdad? Gracias. En este evento de 2013 al que tuve oportunidad de ir, nunca se tocó el tema de la doble nacionalidad. Todos los discursos iban en términos de hablar de la grandeza de China como cultura y el despliegue económico, ¿no? Entonces el tema de la doble nacionalidad. Incluso sí hay un reconocimiento de que muchos de nosotros teníamos la nacionalidad del país donde residimos, pero la invitación era que desde donde estábamos dejáramos en bien la imagen de los chinos en el mundo, ¿no? Entonces el tema de la doble nacionalidad no es otro. Y sobre el censo no, los pastores han intentado hacer como un conteo de cuántos chinos hay en la zona, pero no, yo no conozco números, y ellos que están ahí, que son los que viven el día a día, tampoco lo tienen, pues sería muy interesante poderlo levantar. En relación a las preguntas ¿me repites? De Rosalba. ¿Cómo los ve la Iglesia Católica? Yo creo que, no tengo información muy clara, pero creo que los ven como ven a cualquier otra comunidad de chinos, de cristianos, ¿no? Ellos siguen exactamente las mismas reglas, los mismos cultos, la inversión en el agua para bautizar a la gente, pero lo que sí te puedo decir es que es una comunidad muy respetuosa. Yo, por ejemplo, no soy cristiana y permitieron mi ingreso, ¿no? Y participé en durante 2 años participé en las actividades como si fuera una más, e incluso la comunidad está abierta para gente que no sea cristiana, ¿no? En los cultos de adoración hay chinos que van a las fiestas que no son conversos, y son muy respetuosos de las creencias que cualquier persona que llega puede tener. Eso en relación a la pregunta del catolicismo. En relación a por qué migran los chinos, bueno, históricamente, cuando se dan las primeras oleadas migratorias, tiene que ver sí con la efervescencia política y social que había en China, la pobreza, las hambrunas, ¿no? Todo está atraído por la montaña de oro en California, la construcción del ferrocarril. A mí me parece que las razones de por qué migran hoy pues son muy distintas. Yo creo que están buscando una calidad de vida distinta, no sé si mejor o peor, porque muchos de ellos, me decía hace poco una chica que ella trabajaba en China, de la provincia, de la capital, Guangzhou, me decía, es que yo en China era cajera de un banco y aquí estoy limpiando los baños de mi restaurante, ¿no? ¿Qué calidad de vida mejoré? Tengo más dinero, pero trabajo como burra y ella tenía un horario limitado, ¿no? Entonces, yo creo que las razones son diversas y tiene que ver mucho con la propia historia de la gente, y también tiene que ver con... hay muchos, por ejemplo, que vienen, gente que yo entrevisté que venían contratados por algunas empresas, terminó su contrato y decidieron que México era el lugar en el que les gustaba quedarse, y aquí se quedaron, ¿no? Pienso que las razones son como muy diversas. Ahora, en relación al tema de la expulsión, sí, a partir de 1911 y hasta 1933-34 hubo un movimiento de racismo en contra de las poblaciones chinas asentadas en México, que terminaron con la expulsión de los chinos y sus familias mexicanas, a las que les fue negada la nacionalidad mexicana, les asignaron la China, como en el caso de mi abuela,
que permanecieron más de 30 años en China, un poco a la deriva, porque allá los chinos decían, pues es que tampoco son chinos, ¿no? Hay información, cartas donde dicen, pues es que aquí no nos reconocen tampoco como chinos y no tenemos patria, porque no tenemos documentos de identidad y allá tampoco somos chinos, y cuando los quisieron repatriar, el cónsul, el agregado que fue a repatriarlos decía, es que yo vine a repatriar mexicanos, no a traer chinos a México, pero nadie tiene papeles, entonces ¿qué hago? ¿No? Pues bueno, la repatriación se logra, se da en el contexto de la presidencia de López Mateos en 1960, tarda como 10 años la gestión, hubo presión de las familias mexicanas, de las familias de estas mexicanas en China, y hubo otros actores que también participaron, como los clubes de León, las asociaciones, es una iglesia católica en Estados Unidos muy fuerte, y ¿quién más intervino? Y los cónsules de México en Japón, y no me acuerdo en qué otra parte, que hicieron presión por todos lados y se logró la repatriación en 1960 de alrededor de 325 familias. Creo que esas eran las preguntas, ¿verdad? Sí, y lo de la reunión con el gobierno, con el secretario, sabemos que... Pues fíjate que de eso no tengo noticias, no sé, digamos, muchos de ellos acreditan su estancia legal a través del Instituto Nacional de Migración y tienen papeles y tal, que depende de la Secretaría de Gobernación, pero no tengo noticias de que tengamos reuniones con el secretario de Gobernación. En algún momento, a Iglesia y a mí se nos ocurría que era, en el contexto del nuevo gobierno, si se hiciera una disculpa pública a estas familias por la expulsión, y entonces empezamos a moverle y empezamos a mandar cartas, hasta que mi papá y Clarita nos dijeron, si a nosotros no nos interesa que nos pidan disculpas, ustedes dejen de andar de metiches porque nos van a sacar del país. Entonces ahí se nos acabó el entusiasmo, ¿no? Pero no hemos tenido, bueno, porque yo sepa, reuniones como asociaciones formales con el secretario de Gobernación. Y con Sergio, a mí me parece que en relación a la relación con la embajada, creo que las comunidades de descendientes sí estamos un poco o mucho ausentes. Digamos, sí hay presencia en el discurso, pero poca presencia en la práctica. Yo, por ejemplo, esto de lo que hablo en la tesis de licenciatura, lo viví hace 20 años, cuando estaba yo muy jovencita, pero a mí me llamaba mucho la atención cómo en estos eventos, incluso mi papá hasta practicaba su mandarín previamente para llegar a los eventos de la embajada, porque su lengua materna es el cantonés, ¿no? Y él decía, es que yo ya practiqué y entonces sí me van a entender, y entonces hablaba con los chinos de la embajada y decía, es que si no les hablo en mandarín van a decir que soy un campesino de Cantón. A mí me parece que estamos muy ausentes y que solamente aquellos que, no quisiera decirlo así, lo estoy discutiendo ahora en mi tesis doctoral, como los chinos de élite de la diáspora, ¿no? Aquellos que estamos cerca de los representantes del Estado, podemos ser o no los incluidos en estos eventos. Cuando yo me fui a China invitada por el cónsul de esta comunidad de inmigraciones chinas, me decían, ¿y cómo lo hiciste para que te invitaran? O sea, ¿por qué te escogieron a ti? Y yo decía, pues porque mi papá conoce al cónsul y de alguna manera estoy cercana a la embajada. Y me decían, ¿y cómo nos enteramos de estos eventos? O sea, nosotros también somos descendientes y queremos ir, pero ¿cómo nos enteramos o cómo nos acercamos a la embajada? El año pasado fui al evento del Año Nuevo Chino e incluso me sentía un poco yo fuera de lugar. El señor Yao Fei fue quien me invitó junto con el cónsul, pero pues nadie hablaba español, yo medio que les entendía, ¿no? O sea, paradita en un rincón porque pues nadie socializaba conmigo, porque además, por ejemplo, yo cuando estoy en China piensan que soy de Filipinas, ¿no? Y también como que no ayuda mucho, o sea, no tengo cara totalmente de China, y creo que sí hay como un sentir en términos generales de los grupos de descendientes de que la embajada no nos toma en cuenta, ¿no? Que estamos un poco relegados y que para ellos a lo mejor somos chinos residuales, ¿no? O sea, no formamos parte de esta comunidad a la que ellos llegan o interactúan en estos diversos momentos de celebraciones. Y en relación a las aportaciones de estas comunidades, ¿no? ¿Qué era tu segunda pregunta? El futuro de cómo se proyectan. ¿Cómo se proyectan? Yo creo que a través de mi impresión muy particular es que ha iniciado como un tema de competencia muy sana de estas asociaciones a través de las redes sociales, ¿no? Sí veo, por ejemplo, un boom de tanto del grupo de inmigraciones como la comunidad china de México, como la comunidad china de Hidalgo, de hacer actividades y cómo nos vinculamos con actividades culturales en China. Todo está como en un marco de actividades culturales. Y sí creo que hay un boom muy fuerte de quién hace más actividades, quién logra mandar más muchachos a estudiar chino a la Sun Yat-sen o a alguna universidad en China, o quién participa más en eventos con la embajada. O sea, pienso que hay una especie como de competencia muy sana por saber quién hace más actividades y quién promueve. Y creo que el futuro de estas asociaciones va para allá, de cada vez más atraer más descendientes, porque de estas comunidades de las que hablo, bueno, existen, pero no, yo creo que la gran mayoría de los chinos que viven en México no pertenecen a estas comunidades,
porque no se enteran o porque no les interesa, porque el nivel de interacción es a nivel familiar, ¿no? O de la red más inmediata. Y yo creo que estas comunidades lo que estamos buscando es atraer cada vez más a descendientes o a chinos y que se sumen a estos esfuerzos. Muchas gracias. Hacemos otra ronda, ¿te parece? Por favor. Hola, me llamo Ma Xiaoxiao, soy china y estudio en China Universidad de Ciencias Políticas y Derecho y el año pasado estuve en Colima por intercambio también y este año hago intercambio en posgrado de Economía en la UNAM. Y él es mi amigo, es un profesor en una universidad en China, se llama Feng. Tengo dos preguntas. La primera, tal vez es que yo creo que puede ser que ha mencionado antes, pero es que yo llego tarde, perdón. Mi pregunta primera es, gente como nosotros, chinos como nosotros, es parte de su objetivo de investigación como comunidades chinas, porque nosotros tenemos una cierta estancia aquí y no tenemos nacionalidad mexicana, somos chinos. Convivimos mucho con mexicanos, pero también es que tenemos cultura china. No sé qué estamos incluidos en su investigación. Y la segunda pregunta es que creo que entre toda la cultura china, la comida es lo que más quiero que me interesa. Quiero preguntarles que aquí en México, TF, ¿dónde hay la mejor comida china para China? Buenos días a todos. Pues en primer lugar agradecer al Sechimex por su invitación y principalmente al doctor Dussel. Y bueno, pues por supuesto felicitar a Mónica Cinco Basulto por compartir su conocimiento en cuanto al pueblo chino y bueno, pues destacar la importancia que ha tenido la cultura china, como ya decía Mónica, esta cultura milenaria y la aportación que ha hecho al mundo, ¿no? Sabemos que China es la segunda potencia mundial y próximamente la primera potencia mundial, así es como se lo está comentando. Perdón, yo soy Santos López Ramos, egresado aquí de la Facultad de Economía, perdón por esa digresión. Y bueno, pues en ese sentido continuar destacando la aportación de China al mundo que es muy importante, ¿no? Ha sido muy importante durante toda la historia del ser humano, del que tenemos conocimiento, y asimismo pues aterrizar en nuestro país, ya en lo particular en México, en la aportación que hacen cotidianamente los chinos a nuestro país en cuanto a todas sus actividades, en cuanto a su interacción con los mexicanos. Sabemos perfectamente bien, hoy lo visualizamos muy bien, que estamos en una economía globalizada. O sea, aquí en México pues hay personas de casi todas partes del mundo y bueno, en gran medida y en buen número los chinos que aportan muchas cuestiones, aportan en todos los campos y agradecemos mucho este aspecto. Y finalmente haría una pregunta que a lo mejor está fuera de lugar, pero para mí no queda completo. El concepto de vecindad, si pudieras comentaros brevemente cómo debemos de entender el concepto de vecindad. Muchas gracias. Comentario adicional. Hola, Yolanda Trápaga del Sechimex. Mónica, muchas gracias, realmente muy gratificante tu conferencia. Yo tengo una duda que es de la vida cotidiana y que tiene que ver con la pregunta de dónde se come mejor. Que se la hice a José Luis Chong y no se la había ni siquiera planteado.
yo entiendo toda esta flexibilidad que tú estás mencionando de los llegados de China a trabajos de baja calificación en su mayoría en la primera oleada, digamos, ¿no? Esta ya es diferente. Pero nunca he podido saber cómo se enchufan a poner cafés cuando en China no se tomaba café, tampoco se comía pan dulce, y cómo se pueden figurar que ahí van a tener éxito, el éxito histórico que han tenido en las películas de los 40, de los 50. Siempre hay un café de China donde se despliega el argumento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón y cómo le hicieron para, de ser campesinos la mayoría, transitar a eso tan mexicano por el pan dulce y el café con leche, ¿no? Pan de chino. Sí, y al final es pan de chino, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues primero te contesto. Yo creo que de los mejores lugares para comer comida china están ahí en Viaducto Piedad. Hay uno que se llama Cabonsen, que está en Santa Anita y creo que es Marcos Carrillo, que es un lugar que tú llegas a mediodía y solo hay chinos. De hecho, la mesera que te atiende es china. Y el menú está en chino, los cocineros son chinos. Y yo cuando he ido a fiestas con los chinos, hacen la comida ahí. Me parece que ese es un buen referente para saber que es una comida auténticamente china. Y ahí mismo, ¿vale? A la vuelta, ¿no? Hay uno abajo de la iglesia, la iglesia está casi en la esquina, justo en la esquina hay otro que no sé cómo se llama, que es más o menos nuevo, que también ahí subes al primer piso y está casi como fonda china, ¿no? Las mesas con las rueditas en medio, la tele, el rollo de papel, ¿no? Entonces, yo son los lugares que recomendaría para comer auténtica comida china, ¿no? Y a mí me gustaría muchísimo decirte que ustedes forman parte de mi investigación, pero no, yo básicamente trabajo con comunidades que ya están asentadas. Por ejemplo, a mí me encantaría, como siguiente proyecto, terminando el doctorado, poder trabajar con, por ejemplo, la comunidad de chinos de Huawei, que son chinos que están 2 años nada más y que se van, como es gente que se va a quedar, como es tal vez el caso de ustedes, ¿no? Que vienen como un intercambio estudiantil, pero que en los 2 o 3 años que están con nosotros forman comunidad también. A lo mejor no una comunidad que va a permanecer como estas comunidades, la iglesia o otras comunidades, pero que en la temporalidad que permanecen con nosotros generan espacios de sanidad, que es lo que yo hablo en mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, no, ustedes no forman parte de mí, no están consideradas en estas investigaciones. En relación a sinidad, es un tema más bien es un término para hacer referencia a lo chino, por no decir chinidad, ¿no? Como sinidad. Por ejemplo, quienes estudian a los chinos no son chinólogos, son sinólogos, ¿no? Es como la manera correcta de decir chinólogos. Entonces hace referencia a eso, a lo que entendemos como lo chino o lo que podría entenderse como lo chino, ¿no? Y en relación a los cafés de chinos, yo también he hecho esa pregunta. Yo creo que a lo mejor tendríamos que hacérsela a Oscar Enrique An, que él está trabajando justo gastronomía y está haciendo un recorrido histórico de cómo nacieron los cafés de chinos. Yo creo que mucha de la referencia por ejemplo, de la comida china en México, nos viene de la comida china en Estados Unidos, ¿no? La galleta de la suerte, todas estas cosas que en China pues no existen, ¿no? No sé, pero es una pregunta súper interesante que valdría la pena rastrear. Oscar la está rastreando. No, en Estados Unidos no hay café de chinos. Está la comida, sí, totalmente. Por ejemplo, el tema del chap suey y estas cosas, ¿no? Pero Oscar justamente está rastreando en su investigación el origen de los cafés de chinos. Hay cine, ¿no? Estos de los años 50 donde sale el café de chinos, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena platicar con él para que nos aclare de dónde nace el tema del café de chinos. Lo que sí es un hecho es que incluso mi propia familia cuando migró, hace poco descubrí que uno de mis primos era carpintero y la otra era campesina, y aquí en México toda su vida pusieron café de chinos, ¿no? Sabían cocinar, pero no, o sea, hacían otra cosa distinta en China. Vamos a ver si hay otras preguntas. Con respecto al pan, más rápido, hay un documental en TVUNAM que hicieron un documental sobre las migraciones chinas y ahí dan a entender eso del café y del pan que vienen de los chinos que migraron del ferrocarril ahí en Estados Unidos y ellos son los que trajeron de Estados Unidos todo eso del café y del pan. Pues no sé, pero ahí vienen acá. Pero no sabemos si se usaba así tipo cafetería también aquí en México. O el melón chino, ¿no? Oye, Mónica,
digo, para una siguiente ronda, si es que hubiera... Yo tengo un par de comentarios también, de nuevo, me parece muy apasionante y te felicito ahí por todo el esfuerzo. Un par de preguntas y comentarios, ¿no? Uno, con el trabajo que hicimos con Sergio, y más enfocado, yo diría, del 2015 para atrás, a mí me parece que el concepto de generación, para comprender diversas generaciones de migrantes, tiene mucho sentido, ¿no? Más que conceptos, buscar diferenciar entre olas económicas, políticas, y de nuevo particularmente desde el 2015, y lo cual genera muchas fricciones también en la propia comunidad china, en donde, en fin, es mucho más fragmentada, segmentada, me parece que hoy en día mucho más apolítica. Los trabajos ahí, las experiencias que tenemos con la gente de Huawei y muchos otros, tiene poco que ver con otras generaciones que tú has señalado. ¿Tiene sentido esto y usar esto, el tema generacional y de generación como concepto? ¿Tiene sentido? No estoy seguro. Segundo, ¿cuáles son los principales, ahora sí que las principales experiencias y retos, yo te diría, de estos esfuerzos que han hecho y que has hecho en los medios sociales y en Facebook, ¿no? Me parece fantástico. Te felicito mucho, digo, se dice muy fácil. ¿Cuáles son los retos de mantener algo así con una cierta dinámica, que no caiga? Digo, sabemos que no es un movimiento de masas para cientos de miles, pero ¿cuáles son los retos? ¿Qué límites hay también, ¿no? Digo, también algo ahí se podrían intercambiar experiencias con el propio Sechimex. Tercer tema, y que tiene que ver con este tema generacional, en la comunidad china, en un sentido amplio, ¿dónde quedan las discusiones y las diferencias entre Taiwán y China, ¿no? Me parece que se desdibujan cada vez más, ¿o no? Por ejemplo, en estas comunidades religiosas, etcétera, ahí el tema chino, Taiwán, etcétera, ¿es un tema relevante o no, no? Y un último tema, hay debates hoy en día, digo, el año pasado, tú lo has de haber conocido, pues esta exposición en el Museo, ¿cómo se llama?, de la Tolerancia, acá en Juárez, esta exposición de los 303, ¿no?, que personalmente me pareció interesante, digo, acotada, limitada, pero interesante, pero claro, es un evento histórico, ¿no? Yo terminando la exposición diría, bueno, ¿y eso qué nos dice en el 2015, ¿no? El tema de la discriminación, el racismo, etc. Y es un tema que no se discute mucho, ¿no? Sí está el tema de los 20, 30, etcétera, pero en el 2015 hay grupos de trabajo en la comunidad china o académica que estén en el 2015 discutiendo el tema del racismo, de la discriminación, etcétera, o es un no tema y en donde otras generaciones también te dirán, oye, no te metas y no seas metiche, ¿no? En fin, un par de temas. No sé si hubiera alguien más, a la primera, a la segunda y sobre el tema de que es una cuestión generacional, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahora las generaciones, un poco lo que decían, ¿no?, se ven distintas, ¿no?, y también vemos distinto hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, yo en mi último viaje a China hace 2 años con mi familia, les preguntaba a mis primas, como mi papá se casó muy grande, tengo primas de 70 años, entonces les decía, ustedes, a sus hijas, ¿no?, ¿por qué ustedes no se van a México? Tu mamá todo el tiempo quiso venirse al país y nunca hubo recursos para que mi papá las trajera. ¿Por qué ustedes que ahora pueden no se van? Y me decía, ¿a qué vamos a ir a México, ¿no? Nosotros en China, yo tengo trabajo, gano bien, tengo escolaridad. Mi papá y mi mamá se querían ir porque eran campesinos, ¿no? Ellos ya se ven distintos. Sí creo que también la conformación de comunidad aquí tiene que ver también totalmente con un tema generacional. A mí estos testimonios que hablaban como
reminiscencias de la huella ideológica del Kuomintang, que por ejemplo para mí no tienen sentido ya, ¿no? Se pasó hace 50 años y que me regañen porque en el libro venía Sun Yat-sen, me pareció, o sea, en términos antropológicos muy interesante, en términos como que yo decía, no entiendo el sentido de por qué me está regañando o cuál es la vinculación, que además para la gente de la embajada tampoco tuvo, o sea, lo vio y dijo, pues es un libro histórico, ¿no? Entonces sí creo que hay un cambio generacional muy fuerte de nuestra propia postura en el mundo como descendientes de chinos y de los chinos migrantes, y también de la forma en la que vivimos y tratamos de recuperar nuestra esencia china, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que es un tema generacional en la conformación de comunidades. Ahora, sobre el tema del racismo, es un tema, por ejemplo, que en inmigraciones chinas se ha tocado. Incluso alguien alguna vez cuando hicimos el primer evento decía, es que hay que ir a pedir a la delegación que le quiten al eje no sé qué el nombre de Plutarco Elías Calles. O sea, no podemos permitir como comunidad china que haya nombres de quien nos sacó del país, no sé qué, ¿no? Se ha discutido mucho en el sitio a nivel como de entre descendientes. Académicamente, yo no he visto, por ejemplo, trabajos que aborden el tema del racismo hacia las comunidades chinas en el presente. Sin embargo, por ejemplo, en Viaducto Piedad sí me tocó hace más o menos un año ver un letrero en una de las calles de atrás llena de basura que decía, chinito, deja de ser cochinito y recoge tu basurita. O sea, me pareció muy agresivo porque además es una comunidad en donde hay presencia china muy importante, ¿no? Desde el hecho de llamarlos chinitos, ¿no? Me pareció como muy agresivo. Y platicando con el pastor, el fundador de la iglesia, me decía que ellos cómo vivían en una colonia de clase popular o clase media baja, la convivencia con la comunidad. Y me decía, bueno, pues, o sea, de repente, algunos como lo entienden no se enteran, ¿no? Pero otros sí, por ejemplo, llegan y me preguntan, ¿qué significa? Ahí vienen los, pinches chinos chalanes, ¿no? Como estos comentarios que a lo mejor pudieran como resultar en la vida cotidiana muy agresivos hacia la gente que vive ahí. Académicamente creo que no es un tema que estamos tocando y creo que sería importante retomar porque sí creo que hay como a lo mejor no este racismo exacerbado que hubo en los años 30, pero sí hay reminiscencias de racismo expresado en este tipo de frases o de letreros que yo he llegado a ver, ¿no? Y sobre el tema de Taiwán, por lo menos tampoco lo he percibido como un tema relevante entre las comunidades con las que he trabajado. A mí me llamaba la atención nuevamente en el caso de la iglesia, platicando con la gente, con los fundadores de la iglesia, me decían, es que nosotros nunca hemos ido a China. Yo decía, entonces, ¿cómo? ¿Es iglesia cristiana china de México? Me decían, no, nosotros somos de Hong Kong, pero nosotros, o sea, para mí China comunista es un espacio también como ahí, místico, ¿no? Yo nunca he ido a China. Dice, pero entonces, ¿cómo habla? O sea, pues, yo lo veo y ustedes son chinos en toda la extensión, ¿no? Y, digamos, China les queda lejos, bueno, Taiwán les queda muchísimo más lejos. Y en estas comunidades de descendientes, hay algunas, por ejemplo, el Centro Chino Mexicano sí tiene mucha vinculación con Taiwán. Incluso creo que hay gente que se ha ido becada por esta oficina comercial que hay a estudiar mandarín en la capital. Pero tampoco creo que es un tema que tenemos mucho en la mesa ni que se discuta mucho entre comunidades, ¿no? Y sobre lo de los medios y Facebook. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que el reto de estas comunidades, incluyendo inmigraciones, es mantener el interés de la gente, ¿no? O sea, lograr realmente que este sentido de pertenencia y de reconstrucción de memoria histórica se mantenga. El gran reto que tenemos, hablo personalmente de inmigraciones, es que tenemos etapas como muy fuertes en donde hay mucho intercambio, pero tenemos etapas en donde se muere totalmente y, o sea, queda documentado, quedan las fotos, pero no hay testimonios. Y de repente alguien quiere lanzar un tema, por ejemplo, alguien de una tesis de una estudiante china en Beijing que hizo una encuesta sobre comunidades, entonces todo el mundo participa y pasa eso y se acaba. Creo que el gran reto de nosotros es poder conformar comunidad más allá de las redes sociales. Sí tenemos un claro interés de poder tener encuentros presenciales, que ha habido espacios, ¿no? Ignacio le llama espacios de café o algo así, que son reuniones los sábados, en donde se discute desde el Feng Shui hasta el horóscopo chino, o temas de historia, ¿no? Que no hemos logrado presencia de mucha gente, o sea, son grupos de 20, 30 personas. Muchas están fuera, pero sí creemos que la gran mayoría está en la Ciudad de México. Y ese sería como nuestro gran reto, mantener interesados a la gente en la reconstrucción de esta memoria histórica, que es el objetivo fundamental del grupo. Y también creo que otro gran reto como comunidades es la vinculación entre nosotros, ¿no? Siento que trabajamos mucho en aislado. O sea, yo tengo mi comunidad, tú tienes tu comunidad, tú tienes tu comunidad, pero al final compartimos miembros y al final el objetivo es
para muchos el mismo, ¿no? El tema de difusión cultural, reconocimiento de otros como yo. Y creo que ese es el verdadero reto, poder armar una verdadera comunidad que nos permita unir fuerzas y no restarlas, ¿no? O sea, este sentido de la gran comunidad china de México y no de las pequeñas comunidades desagregadas y cada una haciendo esfuerzos similares, pero sin buscar vinculación con la otra porque siento que quita miembros o porque estamos compitiendo haciendo lo mismo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo.